Muy buenos días, tardes o noches. Muy buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Mi nombre es José Francisco Márquez Graterol, estudiante de la Universidad Bicentenario de Aragua, cursante de la carrera en Psicología, y junto a mis compañeras venimos a explicarles sobre las teorías del desarrollo evolutivo y sus principales representantes. Ahora bien, seguimos con la principal de las teorías, creo que ya muchos la han escuchado. Se habla de la teoría psicoanalítica. La teoría psicoanalítica o psicoanálisis es una pseudociencia que fue fundada a finales del siglo XIX, alrededor de 1896, por el neurólogo austriaco Sigmund Freud, uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX, el cual es fundador de esta misma. Esta teoría trata de explicar las fuerzas inconscientes que motivan el comportamiento humano, es decir, aquellos conflictos internos que aparecen durante la niñez y que afectan a posteriori los comportamientos y emociones del individuo posteriormente en la adultez. En el psicoanálisis, la sexualidad es la base del desarrollo de las personas. Seguido con esto, hablamos de la teoría del desarrollo psicosexual. ¿De quién más? De nuestro querido amigo Sigmund Freud. Sigmund Freud creía que las personas nacen con pulsiones biológicas que deben redirigirse para hacer posible que vivan dentro de una sociedad. Al haberles realizado ciertas preguntas a sus pacientes para revocar recuerdos sepultados a largo tiempo, Freud llegó a una conclusión de que los orígenes y alteraciones emocionales provenían de las experiencias traumáticas reprimidas a temprana infancia. Freud propuso 3 instancias hipotéticas de la personalidad: el ello, el yo y el superyo, que se desarrollan al inicio de la vida. Los recién nacidos gobernados por el ello son la sede de las pulsaciones instintivas inconscientes que buscan la gratificación inmediata bajo el principio del placer. Cuando hay una demora de gratificación, como en el caso de los lactantes que esperan antes de que estos sean alimentados, empiezan a verse separados del mundo exterior. El superyo, que se desarrolla alrededor de los 5 o 6 años de edad, contiene la conciencia e incorpora los deberías y los no deberías socialmente aprobados dentro del sistema laboral del niño. El superyo es demandante en extremo. Si sus demandas no se satisfacen, es posible que el niño se sienta culpable y ansioso. El yo en sí mismo es consciente. Se desarrolla de manera gradual a partir del año de vida aproximadamente y opera bajo el principio de la realidad. La meta del yo es encontrar de maneras razonables, realistas, gráficas al ello y que también sean aceptadas para el superyo. Freud propuso que la personalidad se forma a partir de los conflictos inconscientes entre los impulsos innatos del ello y las exigencias de la vida civilizada, conformadas por 5 etapas del desarrollo psicosexual. Etapas que pasan por varias partes del cuerpo, como la boca, el ano y después los genitales, donde se encuentran la fuente principal de satisfacción o frustración. En este caso ya vamos a hablar un poco de estas etapas del desarrollo psicosexual, donde la etapa, primeramente dicha, oral, es la etapa que se encarga y busca el placer a través de los labios, donde el amamantamiento se hace presente y ocurre a partir de los 18 meses de vida. La etapa anal, en la que el niño busca satisfacción al deshacerse de sus heces y orines, y donde busca aprender a través de su ente de autoridad del mismo sexo, donde el individuo puede ser desordenado, limpio y cumpliendo sus horarios, o no los cumpla. Luego encontramos la etapa fálica, que es aquella llevada de los 3 hasta los 6 años de edad, en donde el niño entra en la etapa de curiosidad, en donde se hace presente, donde se hace presente la curiosidad entre ellos mismos, donde se cuestionan por qué los niños visten diferente que las niñas, porque la presencia de los genitales masculinos no es igual al de los femeninos, y esto genera incertidumbre y curiosidad entre ellos mismos.
donde el conjunto de deseos amorosos y hostiles del niño es experimentado en primera instancia con sus padres. Luego encontramos la etapa de latencia. Esta etapa comienza desde los 7 años hasta los inicios de la pubertad, donde las diferentes etapas no tienen una zona, donde a diferencia de las demás etapas, no tienen una zona erógena concreta asociada, donde Freud la denomina como una etapa con sexualidad camuflada, donde hay calma emocional, exploración intelectual, social, y se interesa por socializar, buscar pasatiempos y adquirir nuevas habilidades. Luego de esta encontramos la etapa genital, que esta perdura hasta la adultez, donde los impulsos sexuales reprimidos durante la latencia surgen a la sociedad. Aquí ya se han desarrollado las competencias necesarias para expresar la sexualidad a través de vínculos, donde la unión de carácter es abstracto, simbólico y tiene más un consenso y apego con otras personas. Luego de esto encontramos la teoría psicosocial del señor Erik Erikson. La teoría del desarrollo psicosocial fue ideada por nuestro presente Erik Erikson a partir de la reinterpretación de las bases psicosexuales desarrolladas por Sigmund Freud, en las cuales subrayó los aspectos sociales de cada una de ellas de estas 4 facetas principales. Enfatizó la comprensión del yo como una fuerza intensa, como una capacidad organizadora de la persona, capaz de resolver las crisis derivadas del contexto genético, cultura e historia de una persona. Puso en relieve las etapas de desarrollo psicosexual de Freud, integrando la dimensión social y el desarrollo psicosocial. Propuso el concepto del desarrollo de la personalidad desde la infancia hasta la vejez, donde investigó acerca del impacto de la cultura, la sociedad y la historia del desarrollo de la personalidad. Esta teoría entiende que el individuo, a medida que va transcurriendo sus diferentes etapas, va desarrollando su conciencia gracias a la interacción social. Expresa en su teoría que cada etapa vivida es como una competencia. Si en cada una de las etapas de la vida la persona ha logrado la competencia correspondiente en su momento vital, esa persona experimenta una sensación de dominio, el cual Erik Erikson conceptualiza como fuerza del ego. Al haber adquirido la competencia, ayuda a resolver las metas que se presentan durante la siguiente etapa vital. Otros rasgos fundamentales de la teoría de Erikson es que una de las etapas se ven determinadas por el conflicto que permite el desarrollo individual, cómo la persona logra resolver cada uno de sus conflictos, crece psicológicamente. Asimismo, no se puede encontrar un gran potencial de fracaso debido al no alcanzar la meta trazada. Estos se basan en 8 estudios psicosociales, donde se encuentra la confianza versus desconfianza, que es un estudio que transcurre desde el nacimiento del bebé hasta los 18 meses de vida, donde depende la relación o vínculo que se encuentre con su madre. La relación de la madre determinará los futuros vínculos que se establecerán con las personas a lo largo de su vida. La sensación de confianza, vulnerabilidad, frustración, satisfacción y seguridad son las que determinan la calidad de las relaciones. Ojo, no necesariamente tienes que confiar en todas las personas, siempre va a tener que haber un poco de desconfianza en ellas. ¿Por qué? Por su bien al momento de transcurrir sus siguientes etapas de vida. ¿Cómo se transmite esto a través del bebé? Al momento de que la madre esté en su momento de amamantamiento, el bebé percibe su calidez al momento de alimentar al bebé. La madre emocionalmente expresa a través de su cuerpo la confianza, el amor, donde abre sus puertas a su hijo para poder alimentarse con él a través de ella. Ahí es donde el bebé comienza su proceso de confiar en sus entes, en sus primeras personas, que son su padre y su madre. Luego encontramos la autonomía versus la vergüenza y duda.
Este estudio empieza desde los 18 meses hasta los 3 años de edad del niño. Durante este estudio, el niño emprende su desarrollo cognitivo y muscular, cuando empieza a controlar y ejercitar los músculos que se relacionan con las excreciones corporales. Este proceso de aprendizaje puede conducir a momentos de duda y vergüenza. Asimismo, los logros de esta etapa desencadenan sensaciones de autonomía y de sentirse como un cuerpo independiente, donde el caminar se hace presente. Luego encontramos la iniciativa versus la culpa. Este estudio viaja desde los 3 a 5 años de edad, donde el niño empieza a desarrollarse muy rápido, tanto física como intelectualmente. Crece con interés de relacionarse con otros niños, poniendo a prueba sus habilidades y capacidades. Los niños sienten curiosidad y es positivo motivarse para desarrollarse creativamente. En el caso de los padres que reaccionan negativamente a estas actitudes o a las preguntas que se formule el niño o a la iniciativa de estos, es probable que se genere una sensación de culpabilidad. Luego encontramos la laboriosidad y la inferioridad. Este estudio procede de los 6 a 7 años hasta los 12 años de edad, donde los niños muestran un interés genuino en el funcionamiento de las cosas e intentan llevar a cabo muchas actividades por sí mismos, como su propio esfuerzo y poniendo el uso de conocimientos y habilidades. Por esta razón, es importante la estimulación positiva que puede ofrecerle a la escuela, en casa o en los grupos de estudio. Este último comienza a adquirir una relevancia trascendental entre ellos. En el caso de que no sea bien acogido o sus fracasos motiven las comparaciones con otros niños, el individuo puede desarrollar cierta sensación de inferioridad que le hará sentirse inseguro frente a los demás. Luego encontramos la exploración de identidad versus la difusión de identidad. Este sentido tiene lugar en la adolescencia. En esta etapa, una pregunta que comúnmente vemos en los adolescentes durante nuestro último año de clase, nuestros últimos trimestres, donde se pregunta, ¿quién soy? O mejor dicho, ¿qué harás en el futuro? ¿Qué serás en el futuro? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a trabajar? ¿A qué te vas a dedicar? Donde los adolescentes empiezan a mostrarse más independientes y a tomar distanciamiento a sus padres. Prefieren pasar más tiempo con sus amigos y comienzan a pensar en el futuro y decidir lo que anteriormente se les formulé. ¿Qué quieren estudiar? ¿En qué trabajar? ¿Dónde vivir? Etc. La exploración de sus propias posibilidades se produce en esta etapa. Comienzan a apuntar su propia identidad basándose en las experiencias vividas. Esta búsqueda va a causar múltiples ocasiones que se sientan confusos acerca de su propia identidad. Luego encontramos la intimidad frente al aislamiento. Esta etapa comprende desde los 20 hasta los 40 años de edad, donde la forma de relacionarse con otras personas se modifica. El individuo empieza a priorizar relaciones más íntimas que ofrezcan y requieran un compromiso recíproco, una intimidad que genere sensación de seguridad, compañía y confianza. Si se va de este tipo de intimidad, uno puede estar rozando la soledad del aislamiento, situando que puede acabar en depresión. Luego viene la generatividad frente al estancamiento. Comprende desde los 40 hasta los 60 años de edad, que es un lapso de vida que la persona dedica su tiempo y su familia. Se prioriza la búsqueda del equilibrio entre la productividad y el estancamiento. Una productividad que está vinculada al futuro y prevenir de los suyos y de las próximas generaciones, en búsqueda de sentirse necesario por los demás o sentirse útil. El estancamiento es la pregunta que se hace el individuo. ¿Qué es lo que hago aquí si no sirvo de nada? Se siente estancado y no logra canalizar su esfuerzo para poder ofrecer algo a los suyos o al mundo. Y por último, encontramos la integridad del yo frente a la desesperación. Este estudio procede desde los 60 años de edad hasta la muerte. Es un momento donde el individuo deja de ser productivo,
o al menos uno no se produce tanto como era capaz anteriormente. Ya no tiene la fuerza de antes, su motivación de antes, ya ha envejecido el ser. Una etapa de la vida donde la forma de ver la vida es alterada totalmente, donde los amigos y la familia fallecen. Uno tiene que afrontar los duelos que causa la vejez, tanto como el propio cuerpo como en el de los demás. Seguido esto, los teóricos del aprendizaje han ayudado a hacer un estudio de desarrollo humano más científico. Sus términos están definidos de manera precisa y sus teorías se pueden someter a prueba en diferentes laboratorios, donde seguidamente dos importantes teorías del aprendizaje, como lo son el conductismo o la teoría del aprendizaje social, se ven reflejadas por sí luego de estas magníficas teorías. Las dejo con mi compañera explicando estas teorías del aprendizaje. Podemos decir lo siguiente. Las reflexiones en torno a lo que es el acto de aprender son tan antiguas como la existencia humana. No obstante, no fue sino hasta principios del siglo XX cuando se comenzaron a concebir posturas científicas en torno a este como tal. Estos estudios se vienen cuestionando en torno a cómo aprenden los seres humanos y a través de la realización de diferentes tipos de experimentos científicos fue que se formularon estas teorías. Uno de ellos fue John B. Watson. Watson fue un conductista radical. Él era un antimentalista y también fue una de las personas que más criticó a Sigmund Freud. También él criticaba mucho lo que era el psicoanálisis, ya que afirmaba que el estudio de la conciencia y de la introspección no tenían cabida en la psicología como ciencia. También podemos decir que la psicología de Watson solo tenía sentido a través de la conducta observante y medible. Por eso su experimento se realizaba en el laboratorio donde se podía manipular su entorno y también controlar lo que era el comportamiento de sus sujetos. Uno de sus experimentos más reconocidos ha sido el experimento de Albert. En 1919, para probar una serie de hipótesis sobre el condicionamiento y la respuesta emocional de los seres humanos, particularmente sobre el miedo, Watson quiso estimular ciertas partes del cerebro de un bebé de 9 meses, el cual se llamó el experimento del pequeño Albert. En esto, podemos decir que se describe en el artículo publicado en 1920 por la pareja de psicólogos. Los objetivos del pequeño Albert eran los siguientes. En él, ellos querían condicionar a un niño que sienta miedo de un animal que aparece simultáneamente con un ruido fuerte. ¿Qué sucedía? Al principio del experimento, Albert no se asustaba con los animales que ellos colocaban a su alrededor. Intentaron con ratones, intentaron con conejos, incluso con perros. Luego, transfirieron el miedo con objetos de ruido fuertes. ¿Qué hicieron ellos? Cada que acercaban un animal, tocaban un ruido muy fuerte para que así el niño sintiera miedo. Selecciona el sujeto. ¿Por qué se seleccionó un bebé? Watson quería seleccionar a una persona que no tuviese aún o que no hubiese manifestado aún sentimientos muy intensos. Desde luego que tenía que ser un ser humano de muy corta edad, pero antes de pensar en un niño de más de un año, él pensó en un bebé, ya que los bebés de 5 meses en adelante es que comienzan a desarrollar sus emociones. Con este experimento, realmente se logró que el niño tuviese emociones mucho más intensas y miedosas al él estar en un contacto con cualquier tipo de animal. Luego de esto se hizo algo reversible. ¿Para qué? Para que el niño no presentase este miedo nuevamente hacia los animales. Claramente, Watson fue completamente juzgado por este tipo de experimento, ya que dijeron que fue algo de muy poca humanidad. Además de que Watson fue despedido y no quisieron seguir con los experimentos, ya que tuvo un amorío con su compañera y luego de esto se casó con ella y tuvieron hijos.
Watson siguió los experimentos con sus propios hijos. Lamentablemente, uno de ellos falleció, se suicidó luego de mucho tiempo. Okay. El objetivo del conductismo es hacer de la psicología una ciencia natural y por tanto debe tener unos métodos que permitan observar, medir y predecir variables. Ok, seguimos. Frederick Skinner. ¿Quién fue Frederick Skinner? Fue un psicólogo estadounidense considerado el principal divulgador del conductismo. Sin embargo, no fue pionero de esta corriente, ya que algunos autores relevantes ya habían iniciado sus estudios en este ámbito, como fue Iván Pavlov, que fue quien creó el condicionamiento clásico en animales, o John Watson, como lo acabamos de nombrar, ya que él comenzó con el mecanismo aplicado en los humanos. Skinner empezó a creer en la posibilidad de explicar la conducta del ser humano como un conjunto de respuestas fisiológicas condicionadas por el entorno. Por ello se entregó al estudio de las posibilidades que ofrecía el control científico de la misma conducta, a través de técnicas que fueron reforzándose con animales. Uno de los aportes que más se destaca en Skinner es el del condicionamiento operante o instrumental. Este consiste en un método de aprendizaje que implica la asociación de reforzadores y castigos con una determinada conducta. Albert Bandura. Tal y como Lev Vygotsky, Albert Bandura también centra el foco de su estudio sobre procesos de aprendizaje en la interacción entre el aprendiz y el entorno. Dice Bandura, los conductistas subestiman la dimensión social del comportamiento, reduciéndola a un esquema según el cual una persona influye sobre otra y hace que se desencadenen mecanismos de asociación en la segunda. Por un lado, Bandura admite que cuando aprendemos estamos ligados a ciertos procesos de condicionamiento y refuerzo, ya sea positivo o negativo. El pináculo del aspecto social del aprendizaje vicario remarcado por Bandura, en el que un organismo es capaz de extraer enseñanzas a partir de la observación de lo que hace otro. Para seguir con el tema, hablaremos de quién fue Chilina León. Chilina León creó el modelo octagonal de desarrollo infantil, con el que ha venido trabajando desde hace décadas, que le sirvió para obtener su doctorado en psicología y por encima de todo de su innovador emprendimiento en una Venezuela y un planeta que cada día requiere de más integración en lo que es el desarrollo humano integral. El proyecto, que nació ante la necesidad de una coherencia al tema del desarrollo infantil y ofrecer un recurso que facilitara unir los esfuerzos de los especialistas, docentes, padres y promotores comunitarios al compartir una visión del niño que es integradora y de coherencia a mucha información que está dispersa en el tema del desarrollo infantil. Además, es acumulativa porque facilita monitorear los cambios que observamos de los niños desde un mes hasta los 12 años. El modelo Moidi. El modelo Moidi es un programa de intervención de las áreas de integración del niño de 0 a 12 años. Este está dirigido a potenciar el desarrollo infantil integral y la autora se refiere al mismo como una herramienta para contribuir a formar niños competentes y felices respetando su diversidad.
Este modelo se divide en dos partes. El modelo familiar, en donde se crea la parte afectiva, sexual, moral y social. Además de ella, el ambiente escolar, donde también se beneficia lo que es la parte física, la parte motora, la parte cognitiva, el lenguaje, su parte académica, y todo esto se desarrolla en un ambiente comunitario. Hola, yo soy Dayfra Chacón y les voy a dar un pequeño aporte sobre la teoría cognitiva evolutiva y sobre la teoría sociocultural. De la teoría cognitiva evolutiva se entiende que es un desarrollo cognitivo al conjunto de transformaciones de características y con una capacidad que tienen con el pensamiento en el transcurso de la vida. Esto también incluye como el pensar, el comprender o manifestarse de él en la realidad. También se puede incluir o se incluye la teoría cognitiva de Piaget y la teoría sociocultural de desarrollo cognitivo de Vygotsky. En la teoría sociocultural se entiende que es una teoría del aprendizaje de acuerdo al desarrollo cognitivo de Vygotsky. Esto es un desarrollo cognitivo de los individuos, es decir, que se encuentra directamente relacionado con la interacción social. Se comprende pues que es un desarrollo con la persona consecuencia a través de la socialización. Con esto, Jean Piaget dice que es una gran medida nuestro comprender de cómo piensan los niños de 1896 a 1980. Esta es una cuya teoría es una cognitiva precursora de la revolución cognitiva real o actual, con su acento en los procesos mentales. Piaget, como desarrollado como un biólogo y filósofo, tuvo un producto del esfuerzo de los niños a entender y en actuar en su entorno. Esto también tiene un crecimiento cognitivo que ocurre a través de tres procesos que son relacionados con la organización, la adaptación y la equilibración. En la organización se requiere que es una tendencia a crear categorías de cómo piensan o cómo pueden procesar una conducta de la situación de acuerdo a los niños. En la adaptación, que es un término que el mismo Jean Piaget se refiere, que es una forma de los niños cómo pueden manejar información a través de su asimilación y acomodación. En la equilibración es una lucha constante de que por alcances del balance estable se mueve de acuerdo a los niños en forma de sus experiencias. Esto también se requiere en que tiene 4 etapas el desarrollo cognitivo, que son la ascensión motora, la preoperacional, la concreta preoperacional y la forma operacional. En la ascensión motora, que son de 0 a 2 años de edad, se dice que es un control motor de acuerdo al aprendizaje acerca de los objetos físicos. La preoperacional, que son de 2 a 7 años de edad, es un desarrollo de habilidades con habilidades verbales. En la concreta operacional, que son de edad de 7 a 12, se dice que es un inicio de asentamientos de conceptos básicos. Y en la forma operacional, que son de edad 12 a 15, dice que es un desarrollo de habilidades y sistemáticas y lógicas del racionamiento. En la teoría sociocultural, el psicólogo Lev Vygotsky, de 1896 a 1934, se concentró básicamente en su desarrollo o procesos sociales y culturales que guían en el desarrollo cognitivo de los niños. Esta teoría sociocultural de Vygotsky, 1978, veía el crecimiento cognitivo como un proceso colaborativo. También se dice que los niños aprenden a la interacción de las actualidades compartidas o como se puede requerir en su proceso social. Que esto requiere como un modo de pensar y actuar. Lev Vygotsky también aclara de que el lenguaje no solo es un pensamiento o una expresión de conocimiento, sino que es un medio esencial para comprender y pensar en el mundo.
Esto es todo, gracias por prestarnos su maravillosa atención sobre las teorías del desarrollo evolutivo y sus principales representantes. Gracias por toda su atención.